Reciban el saludo cordial a todos los oyentes. En esta ocasión vamos a hablar acerca de los fundamentos de la construcción de la identidad. Bien, voy a dar inicio hablando acerca de la definición y construcción de la identidad. ¿Qué quiere decir? Que la construcción de la identidad es un conjunto de qué? De rasgos y características de uno mismo, o sea, del individuo. ¿Para qué? Que nos va a permitir diferenciarnos de los demás en quiénes somos, qué deseamos ser o hacia dónde queremos llegar de manera personal, sea social e incluso cultural. Según un autor, Liardi y M.C. Williams en el 2017 nos dice que debemos ser conscientes de quién o cómo somos de manera social y personal, que implican perspectivas propias como la individualidad, autoestima, la capacidad de autorreflexión y autoobservación. De la cual, para lograr todo esto es muy necesario y crucial que podamos desarrollar lo que es el pensamiento formal y abstracto, que va a permitir que nosotros realicemos predicciones sobre el futuro, así para poder considerar las distintas alternativas y necesidades de cada individuo y de la sociedad, para que nuestra construcción de la identidad vaya fortaleciéndose poco a poco. Existen varios tipos de identidad. Ahora les voy a hablar lo que es la identidad personal. ¿Qué es la identidad personal? La identidad personal es poder diferenciarnos de a nosotros, cada uno, de los demás. Es el conjunto de características, valores, actitudes, el carácter de la persona que nos va a diferenciar de los demás, características propias de uno mismo que nos hacen sentir únicos ante un grupo de personas. Por ejemplo, algo que nos identifica como individuo de los demás es nuestro nombre, nuestro nacimiento, la huella digital y otras. También, como Dunkel nos menciona en el 2025, que la identidad es una construcción que se compone de valores, de metas, creencias, donde cada persona va a proponer un compromiso y va a involucrar lo que es la personalidad, carácter y rasgos personales, en la cual va a fortalecer lo que es nuestro sentido de pertenencia y singularidad a medida que vamos a ir creciendo. Bien, ahora vamos a hablar sobre la identidad social, otra forma de identidad. Bueno, Duval nos dice que la identidad social es el lugar donde los jóvenes estudiantes van a compartir diferentes acciones cotidianas que construyen y comparten en la sociedad a medida que ellos interaccionan. Eso les ayuda a que puedan relacionarse con su entorno, la cual también va a ayudarles a construir lo que es la identidad social. Algunos lugares que pueden desarrollarse la identidad social es la escuela, como un espacio social, el trabajo y el hogar. Ahora hablemos de la escuela. La escuela es un lugar donde los jóvenes, los estudiantes, van a poder compartir diferentes acciones cotidianas, construyen y comparten hechos en las que están insertos. Asimismo, ayuda a que ellos puedan construir su identidad social. Ubicarse en relación con la escuela, con las orientaciones, con los establecimientos, ya es una forma de construcción de la identidad social. Así que la escuela debe ser también un espacio en la que el docente debe hacer que los estudiantes puedan interactuar y sentirse libres de mostrar quiénes verdaderamente son, de dónde vienen y qué es lo que hacen. Debe sentirse seguros, fortalecer lo que es la autoestima. Ahora hablaremos sobre el trabajo. ¿Qué nos dice acerca del trabajo como espacio social? Cosoy en el 2009 nos dice que representa el marco de trayectorias ocupacionales de las familias y los sectores populares, donde la interacción con los padres de familia, con los jefes de los empleos, los oficios, las obligaciones que cada individuo tiene, la forma en que viven. El trabajo también es otro espacio en la que el individuo va a conocer la identidad de otras personas y también va a poder desarrollar su propia identidad.
Ahora, el hogar como espacio social. También Cosoy nos menciona que es un espacio íntimo y privado. El hogar es un lugar donde va a haber interacción de lo que es la familia. La construcción de la identidad social en el hogar es considerado un espacio donde también van a fortalecer los rasgos distintivos de diferentes grupos sociales. Por lo cual también estos tres aspectos en la identidad social va a fortalecer lo que es su identidad del individuo. Ahora vamos a hablar de algo muy importante que es la identidad como construcción dinámica y continua. Bueno, como sabemos, dinámica y continua quiere decir que no es estable, que a medida que va a ir transcurriendo el tiempo, la identidad va a ir cambiando según a la necesidad que tiene un individuo, sea identidad personal o identidad social, incluso la identidad cultural. Ahora, ¿qué nos dice? Que la identidad es considerada como un fenómeno subjetivo que se construye mediante la comunicación con otros, como ya lo habíamos dicho. Asimismo, que va ligada al sentido de pertenencia de diferentes grupos sociales que van a compartir en algunos aspectos algunas características. López y González nos dice que la identidad no tiene solo un proceso ni tampoco una forma de expresión, no es constante, pero que es variada a medida que el tiempo va a ir avanzando, que tanto en la sociedad como de manera personal, la identidad es cambiante, es transformable, es dinámica, es continua, en la cual como individuo se va a ir desarrollando. Continuando con la exposición, ahora vamos a hablar sobre los factores que influyen en la construcción de la identidad. Como sabemos, la construcción no se da de un momento a otro, sino que es toda una construcción de poquito a poquito, desde que nace, a lo largo de su vida va construyéndolo. Pero hay factores que influyen en esa construcción a lo largo de su vida. Entre ellos está la familia. Como nos dice el título, la familia es el primer lugar donde aprenden a interactuar con las demás personas. Aquí la familia es lo primordial, porque nos dice que la familia es su primera escuela, en donde ellos aprenden el lenguaje, los valores, etc. Por eso es importante que los padres eduquen bien a sus hijos, ya que eso mismo van a reflejar afuera. Si, por ejemplo, si no le enseñaron a ser respetuoso afuera de la casa, no va a ser respetuoso. Pero si le enseñaron a respetar afuera, ya sea en el barrio o en la comunidad, el niño o la niña va a ser respetuoso con las demás personas. Por eso es primordial, es muy importante la familia. Ahora pasando al siguiente tema, que es de sociocultural, que de un autor famoso que es Lev Vygotsky, nos dice que la sociedad y la cultura del niño o de la niña va a influenciar en su comportamiento con los demás y también en tener una identidad cultural. Por eso es necesario para su construcción que el niño interactúe como cualquier ser humano, como todos interactuamos con los demás. Es necesario que el niño interactúe con los demás, con las demás personas, para que ponga en práctica esos buenos valores que le enseñaron en casa, y gracias a esa interacción con su comunidad aprenderá a tener sentido de pertenencia con su cultura, para que pueda respetar las demás culturas y también para que él respete su cultura y haga que los demás también respeten su cultura. No se va a sentir avergonzado. Por eso el sociocultural es importante que el niño interactúe con los demás, con su comunidad, con los yachaj, que los yachaj le enseñan todas esas tradiciones, esas hermosas tradiciones, ese hermoso lenguaje, ya sea el quechua, aymara, etc., le enseñan para que él tenga ese sentido de pertenencia y sienta esa y tenga esa identidad cultural. Ahora, siguiendo con la exposición, también está la escuela. En palabras sencillas, el colegio o la escuela no solo
enseña conocimiento como matemáticas, comunicación, personal social, etc., sino que nos enseña también valores, ya sea valores ambientales, valores cívicos, el trabajo en equipo, entre otros. Y todo eso no solo lo aprenden para ese momento o para que tengan una calificación nada más, sino que todo eso le servirá al niño o a la niña o al estudiante para que pueda vivir su vida cotidiana, su día a día, y también en su vida futura como profesional, como padre o madre de familia, en su comunidad. La escuela también es un moldeadora. Por ejemplo, si de la casa vinieron aprendiendo algo malo, en la escuela se corrige con amor y cariño. Así que nuestra labor de nosotros como docentes va más allá de las aulas, va más allá que de simples fórmulas, ya que nosotros formamos en valores y formamos buenos ciudadanos. Y para terminar, pero no menos importante, es la interacción entre pares y adultos. Como sabemos, en la adolescencia casi la mayoría siempre queremos pertenecer a algún grupo de amigas, de amigos, y hay veces para entrar a ese grupo de amigos copiamos ya sea buenas cosas o malas cosas con tal de sentirnos que pertenecemos a ese grupo. Y esa interacción permite que el niño o la niña tenga esa experiencia de sentirse pertenecido a algún grupo. Y gracias a la orientación, estos dos van de la mano, la interacción con pares y la interacción con adultos, ya que gracias a la orientación de los adultos, podría ser de sus padres, de una docente, de su hermano, de su tío, de algún adulto, va a saber lo que está haciendo o lo que hizo en ese grupo, si está mal o está bien. Y él mismo va a reflexionar sobre eso. Por eso es importante que ambos, tanto pares como adultos, trabajen juntos, porque los adultos, como dicen las palabras claves, orientan y los pares le dan esa experiencia y esa experiencia para que él pueda construir su identidad, para que él mismo reflexione y diga, esta cosa hice mal o esta cosa hice bien. Bueno, estos serían los 4 factores principales que influyen en la construcción de la identidad. Hablaré sobre la identidad en la infancia y su desarrollo. La identidad es evolutiva, como bien lo menciona Sweater 1995, como se citó en What Hit y Wates, pero es algo curioso que solo se piense que la identidad se desarrolle en la adolescencia, omitiendo un dato muy interesante, la etapa de la infancia. Según Quiroga et al. 2020, nos dice que hay muy pocos trabajos los cuales den una investigación acerca de cómo se da la identidad en la infancia. Como anteriormente mencionaba, la identidad es dinámica, teniendo en cuenta que ellos se preguntarán cuál es el origen. Según Miel 1990, se origina cuando el niño ya es consciente de sí mismo, con las palabras de yo o un a mí, pero esto se va a darse de acuerdo al contexto en el que viva. Según Sueder 1995, nos dice que la vivencia con el contexto desde muy pequeños es muy influyente en la construcción de la identidad, dado a que nos da recuerdos memorables, como también nos ayuda a la autodefinición de nuestro modo de ser y cómo vamos a vincularnos con la sociedad. Según la investigación que realizó Quiroga en el 2021 con 54 niños, nos muestra que los niños de 6 a 8 años se conocen a sí mismos, relatando los aspectos intangibles y sensoriales. Por otro lado, con los niños de 9 a 11 años, narran y construyen narrativas teniendo en cuenta el tiempo, pasado, presente y futuro, mostrando la etapa de desarrollo en el que se encuentran. Pero se preguntarán, ¿qué tiene que ver esa etapa de desarrollo con el tema? Pues las etapas de desarrollo nos ayudan a saber
cómo se da la identidad, en este caso la identidad en la infancia. Las etapas de desarrollo. Tenemos a la primera infancia, que abarca de 0 a 6 años. Según Rodríguez, en el 2016, nos dice que en los primeros 2 meses el bebé aún no va a poder discriminar las figuras de apego, por lo que ya va a estar a disposición de las personas con las cuales interactúe, sin importarle quiénes sean las personas de su entorno. Por otro lado, a los 6 meses va a mostrar más apego a las figuras que son más cercanas a él. Y a los 8 meses va a ingresar a la fase de angustia del 8º mes, donde aquí sí va a rechazar a las personas que no son cercanas a él. Si un desconocido lo agarra, pues lo va a rechazar. Para los 2 años ya va a poder internalizar permanencia de un objeto en la tierra, aunque no pueda visualizar ese objeto al momento. Finalmente, a los 4 y 6 años, el niño va a poder relacionarse socialmente con sus iguales, los cuales va a ser base fundamental para que socialice posteriormente en ambientes diferentes al de la familia. Por otro lado, la Universidad Jesuita del Norte nos menciona que para que el niño tenga una muy buena base, para que desarrolle la identidad, es la confianza. Pero para eso se debe observar cómo se da a partir de cada año del niño. Durante los primeros meses de concepción hasta los 2 años se le debe dar las necesidades básicas, como bien vendría a ser higiene, una muy buena alimentación, para que el niño se sienta que es amado, así logrando que adquiera confianza y optimismo. También cuando tiene 1 año hasta los 4 años va a desarrollar la autonomía, como también la vergüenza. Pero esta lo va a desarrollar si no se da una buena atención al niño. No va a tener buen control de sí mismo y va a sentirse inseguro de las acciones que realiza. A los 3 años hasta los 5 años de edad va a ingresar a una etapa donde la creatividad va a despertar y la curiosidad va a estar en su máximo esplendor. Pero si los papás les gritan o incluso si los golpean por las acciones que están realizando, como por ejemplo al preguntar sobre el mundo o rayar las paredes, van a desarrollar culpabilidad. En esta etapa de la segunda infancia, que abarca desde los 6 hasta los 12 años, según Ibero, los niños van a realizar las actividades solos, con sus propios esfuerzos, teniendo en cuenta las habilidades y conocimientos que adquirieron hasta ese momento de su vida. Por otra parte, Quicios 2025 nos dice que es la última etapa de la infancia para dar paso así a la adolescencia. Pero para esto debemos tener en cuenta 3 áreas. La primera es el cognitivo, donde el niño debe tener una mayor comprensión en los términos abstractos, como la materia o la memorización de informaciones complejas, desarrollando así su pensamiento crítico y lógico. La segunda área es la del lenguaje, donde el niño va a comunicarse mejor, va a adquirir información argumentándolas y debatiéndolas. En cuanto a la escritura, adquirirá un vocabulario mucho más amplio. La tercera área es la socioemocional, donde su imagen va a adquirir importancia. Querrá ganar la atención de los que piensan que son muy importantes en su vida, llevando así a que adquiera un poco más de autonomía. La cuarta área es la motora, donde el niño va a adquirir casi la maduración completa de su sistema nervioso, el cual le permite ejercer movimientos de coordinación o una buena precisión de resiliencia física. Parte de la construcción de la identidad de la infancia que va a marcar para toda la vida del niño son los reconocimientos. El celebrarlos no va a hacer que el niño sea más ambicioso, no, claro que no, sino más bien ayuda a que construya una identidad más positiva de cada uno de ellos, y así teniendo una autoimagen más saludable, una confianza muy fuerte en sus propias habilidades y capacidades. Por otro lado, también es el fomentar el sentido de pertenencia. Al ser reconocido por sus padres o por su entorno, va a hacer que el niño se sienta importante, no solo por los padres, sino también por el entorno. Hablar del sentido de pertenencia es un punto clave para que se dé la identidad personal.
ya que contribuye la identidad a partir de la relación con otra persona, lo cual va a hacer que pertenezcamos a un grupo. Pero como bien se sabe, el primer grupo en el cual nosotros pertenecemos es al de la familia, el cual nos ayuda a proporcionarnos el sentido de ser, el cual nos ayuda a generar importancia y relevancia de nosotros mismos por medio de los reconocimientos que generan nuestro entorno hacia nosotros. Continuando con la explicación, vamos a hablar sobre la construcción de la identidad cultural en estudiantes de primaria a través de las lenguas originarias. Estamos hablando sobre la lengua materna como base de la identidad cultural. La lengua materna es más que un medio de comunicación, es más que solo un idioma, es el lugar donde aprendimos a nombrar el mundo, donde aprendimos a pedir ayuda, a expresar cariño, a contar historias. Es memoria colectiva y una herencia cultural. A través de ello se transmiten saberes, valores, cosmovisiones y formas de interpretar y ver el mundo. Por eso, cuando en la escuela se respeta, se usa y se valora esa lengua como el quechua, aymara, shipibo y miles de lenguas, estamos construyendo puentes con la identidad del estudiante. Le estamos diciendo, tu forma de hablar también tiene valor, tu cultura es importante, no necesitas cambiarla para aprender. Pero, ¿qué pasa cuando eso no sucede? Marginación y debilitamiento de la lengua originaria en la escuela. A pesar de los muchos avances que hay en educación intercultural, las escuelas siguen privilegiando el castellano como única lengua válida de enseñanza, ignorando o minimizando la lengua materna de los estudiantes. Cuando la lengua es ignorada o incluso rechazada en la escuela, lo que se transmite es vergüenza. Durante mis prácticas he visto niños que ya no quieren hablar en quechua, debido a que hay burla entre ellos por pronunciar diferente o por tener interferencia. Y eso no nace de ellos, eso nace de un sistema educativo que solo ha priorizado una sola lengua, como si fuera la única correcta, como si lo demás fuera un obstáculo. Docentes no preparados para trabajar en contextos bilingües. Profesores monolingües se van a zonas rurales a trabajar y no hablan la lengua, no conocen las tradiciones, las costumbres. No enseña a los niños en su contexto. Eso ocasiona no solo la pérdida de una lengua, también se debilita toda una identidad, y el mensaje que reciben los estudiantes es: para ser aceptados tienes que parecerte a otro. Los estudiantes son castellanizados para poder encajar, por así decirlo. El rol de la escuela en el fortalecimiento de la identidad cultural. La escuela puede y debe ser un espacio de reencuentro, un lugar donde los estudiantes no tengan que esconder lo que son, sino que puedan expresarlo con orgullo. ¿Cómo? Se debe incorporar su cultura en el aula, en el día a día, usando su lengua, en los saludos, en los materiales, rescatando historias locales, celebrando festividades de la comunidad, hablando de los saberes ancestrales como parte del aprendizaje. Y al conectar con la vida del estudiante, con su comunidad, no solo mejora su rendimiento escolar, fortalece su autoestima y el sentido de pertenencia. También es fundamental el rol del docente. Un docente debe conocer el contexto, debe respetar la cultura de sus estudiantes, valorar su lengua, enseñar con calidad. No hablo de que un maestro debe ser perfecto, sino debe ser consciente, que entienda que no basta con tolerar la diversidad,
sino que debemos de abrazarla, integrarla y aprender de ella. Y lo más importante, debemos enseñar desde el corazón, porque educar no es solo llenar cabezas de información, sino de acompañar el crecimiento de personas que viven con su propia historia, su propia lengua y su propia forma de ver el mundo. Y eso no es una necesidad, es un derecho. Y la escuela debe ser un lugar donde el estudiante pueda decir con orgullo: esta es mi lengua, esta es mi historia y desde aquí también puedo aprender y construir mi futuro.